Buen día, un gusto en saludarles. Esta vez voy a presentarles eh, pues un artículo que tuve ocasión de publicar en la revista electrónica del Instituto Politécnico Nacional. Eh, se denomina el tema Uso de una parábola inscrita en un círculo para determinar el valor exacto y verdadero de pi. ¿Sí? Yo comenté con la coordinadora de redacción de esta revista pues expresé que ahorita por lo de la pandemia me es imposible atender muchas cosas que me están enviando vía el correo electrónico. Entonces, pues voy a tratar de ser un poquito explícito, ¿verdad? En este tema, ¿sí? Y tratar de resolver algunas inquietudes, ¿no? Bien, pues el tema pues arrancó de esta manera. Eh, Todos sabemos, ¿verdad?, que ha sido una gran obsesión cuadrar un círculo y por ende una elipse. O sea, estas dos funciones, digamos, tienen la misma esencia, ¿no? Las mismas propiedades. Entonces, pues eso ayudó bastante, ¿no? Para yo, pues hacer esta investigación que en promedio yo siento que me tardé 15 años, ¿no? Pues también caí en esa situación de nada más querer utilizar un círculo y no es posible, ¿no? En mi caso particular, yo siempre creí que sacando la cuadratura de una parábola se me iba a facilitar este cálculo, y sí, efectivamente, así fue como resultó. Y yo, doy matemáticas discretas y por eso se me facilitó el análisis, porque me permite el análisis variacional, que llamamos, para encontrar patrones, ¿no? Y comportamientos, por qué no decirlo, secuencias, ¿no? Entonces, pues, el método que utilicé fue, pues, un círculo unitario, ¿sí? Y una parábola que tuviera la misma base del lado, del eje menor de esa elipse, ¿sí? Como lo vamos a ver enseguida en este esquema. Aquí está, miren. Muy importante mencionar que igual yo aquí calculé, bueno, aquí observamos que los envolventes son simétricos. Entonces eso facilita el análisis, porque también nada más me puedo abocar a un envolvente y yo sé que ese envolvente va a quedar en función de pi, ¿sí? Sí, me queda muy claro, porque pues por la misma definición de la fórmula de pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo voy a tratar de hacer es obtener el área acotada por las dos funciones que observamos, ¿sí? Y aquí lo fui haciendo. Se puede hacer también por observación, ¿no? Pero bueno, siendo más dogmático, utilicé el cálculo integral, eh, sí, por pues darle ese rigor, ¿verdad? Eh, Aquí observamos unas integrales, pues, cuando se hace el área entre dos curvas, entre dos funciones, que se hace por diferencia, ¿sí? Y en este caso, como se trata del círculo unitario, pues nada más me interesa el primer cuadrante, y iría de 0 a 1. O sea, la integral sería de 0 a 1, de aquí hasta acá, ¿no? Sí, entonces, ahí lo tenemos. No tiene caso explicar con detalle, las integrales son inmediatas. Sí, y lo que sí se observa aquí es que nos va a dar un arco seno. Y ese arco seno siempre va a ser 1, también ese es un dato muy importante, ¿sí? A la hora de resolver las integrales, ¿sí? Y finalmente, pues, lo que me queda aquí es que el área es 3pi menos 8 entre 2, como ya lo había comentado. O sea, me va a quedar en función de pi,
porque pi es parte del área del círculo. Acto seguido, sí, yo calculé el área de la parábola, ¿sí? Y esa parábola tiene pues de base, aquí lo tenemos, de base 2, ¿sí? Aquí es 1 más 1, sería, por el radio vale 1, ¿sí? Entonces la altura también vale 1. Entonces con esa consideración yo pude sacar el área, ¿sí? Y para llevarme el camino más fácil, pues es utilicé la relación de Arquímedes, ¿sí? El caso más sencillo, en este, sí, sería 2 por la base, que vale 2, por la altura, ¿no? Sí, que vale 1, la altura, pues el radio. Finalmente el área va a ser 4/3. Y igual, eh, eh, más bien lo que puedo comentar es que el, el diamante, digamos, negro de la corona, o el diamante de la corona, fue este dato, ¿no? Que lo hice por análisis variacional, que observé yo que el área de este envolvente era igual al área de esta parábola entre 12. Ahí fue, pues, esto fue realmente lo que me llevó a descubrir el verdadero y exacto valor de pi. Esto es un invariante también. Inclusive este invariante de un doceavo del área también es parte de pi. También pi finalmente lo encontré como una invariante. ¿Sí? Es una constante, ¿no? Es una constante que se va a repetir independientemente del radio, o sea, es del radio que tenga el círculo. Entonces, eso es lo que les quiero comentar, porque por ahí es donde las personas me imagino que son investigadores, me han dicho, oye, ¿cómo sacaste un doceavo? Pues lo hice realmente por análisis variacional en una parábola, pero obviamente se extiende a un círculo por la esencia entre ambas curvas. Vamos a acordarnos que tanto la parábola como el círculo y la elipse son parte de las cónicas mentadas, ¿no? Muy, muy mencionadas. Sí, porque, o sea, son cortes en un cono, así en pocas palabras. Sí, y aquí tenemos los cálculos, igualamos, es eso que yo les comentaba, en este caso el área fue 4/3 entre 12, obviamente, ¿verdad? Sí, y esta es una fórmula que yo obtuve por análisis variacional, ¿sí? Multiplicamos por 12 y ya puedo despejar pi, y pues obtengo el valor exacto de pi, que es 3.1111, que proviene de 28 novenos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pues pues el rigor de este trabajo, pues yo creo que está demostrado, ¿no? Está demostrado porque tanto lo hice por análisis variacional como lo hice en una elipse y en un círculo y una n veces, o sea, utilizando el Java, ¿sí? O sea, yo lo pude hacer como miles de veces, ¿no? Y me encontré esas invariantes muy importantes, ¿sí? Aquí observamos que esto pues tiene que ver más, es un trabajo de investigación más con la física aplicada y obviamente con respecto a las demás ciencias exactas. Sí, entonces, pues es muy relevante esta chamba científica y pues lo que queda es pues socializarlo, ¿no? Socializarlo, y yo quisiera presentarlo ahí, y aquí mismo lo expongo en este documento, que el 14 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Matemáticas, o también el Día Internacional de Pi, que es esta constante famosa. Sí, sí yo considero que Pi se venía manejando como 3.1416, porque se hacía de manera experimental, inclusive pues, la computadora yo también lo hice para la raíz de 2 pues, millones trataba de hacerlo millones de veces, ¿no? Pero observé que era un trabajo, pues nada más cultural, ¿sí? Entonces, pues por eso me entró la preocupación y pues pude, pues
palabras así, no solo verlo en un círculo, ¿no? ¿Sí? Es como cuando vemos un bosque y solo vemos un árbol, ¿no? Entonces, eso a mí me estaba pasando. Yo tuve esa experiencia y gracias a Dios, pues pude llegar a este resultado de pi de 28 novenos y representarlo como un cociente entre dos enteros, que también era otra obsesión, ¿sí? Y pues ahí lo tenemos. Vamos a ver, seguramente esto lo voy a seguir presentando y voy a tener la oportunidad de platicar con ustedes en otros foros. Muchas gracias.